Pues la plática que vamos a ver el día de hoy es acerca de la preservación del alveolo. Vamos a ver algunos temas, como son los principios biológicos, la clasificación de los defectos, los biomateriales que utilizamos, la guía de tratamiento paso a paso y algunos tips al final para que ustedes puedan realizar este procedimiento con mucho mayor certeza. Los primeros estudios que se realizaron acerca de la preservación de los alvéolos fueron en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires, y utilizaban un modelo en ratas. Y lo que ellos hacían es que a diferentes intervalos de tiempo hacían pues el sacrificio, por decirlo de alguna manera, de estos animales para poder ver cómo eran los cambios que ocurrían en los días después de la extracción. Ellos concluyeron que la resorción del alvéolo post-extracción en este modelo en específico llegaba a su máximo a los 7 días y la cicatrización ósea comenzaba a los 14 días. Este estudio entonces dio pie a muchos otros estudios clínicos y experimentales que nos dieron contribuciones importantes para empezar a desarrollar los fundamentos de estos procedimientos, al igual que la implantología. En el 2003, el doctor Cardaropoli y colaboradores iniciaron una serie de estudios ahora en animales. Escogieron a los perritos, desafortunadamente, para describir la dinámica de la cicatrización del alvéolo y evaluar las alteraciones dimensionales después de una extracción. Ellos también hicieron diferentes secciones a lo largo del tiempo y ellos escogieron 1, 3, 7, 14, 30, 60, 90, 120 y 180 días para tomar biopsias y para tomar estas medidas para determinar qué pasaba en estos días después de haber realizado una extracción, qué tejidos teníamos y cómo estaban organizados estos tejidos. Entonces, lo que nosotros queremos con todo esto es poder entender cuál es la biología detrás de la cicatrización de las heridas como fundamento para poder llevarlo a nuestra práctica clínica diaria. Inmediatamente después de la extracción, se llena con un coágulo óseo. Posteriormente va a venir un infiltrado de células inflamatorias que va a migrar hacia la herida y va a formar tejido de granulación. Más o menos a las 2 semanas, ambos tejidos, tanto el coágulo óseo como el tejido de granulación, eran reemplazados por una matriz provisional o un tejido conectivo provisional. Y 2 semanas después, entonces, este es reemplazado por woven bone, que es un hueso que se forma rápidamente, pero que aún no tiene capacidad de soportar cargas. Durante las siguientes semanas, la cicatrización avanza y este hueso gradualmente es removido por la actividad de los osteoclastos y es reemplazado ahora por un hueso lamelar que sí ya tiene la función de poder soportar cargas. En resumen, entonces, este proceso de cicatrización que ocurre de forma natural en nuestro cuerpo es un proceso que está bien orquestado como todo lo demás y que puede ser dividido en 3 fases que se sobreponen unas con otras en algunos momentos. La primera fase, entonces, que les comentaba que es el coágulo sanguíneo y el tejido de granulación, se conoce como la fase inflamatoria. Posteriormente, cuando tenemos este tejido inmaduro que no es capaz aún de soportar cargas, esto es conocido como la fase proliferativa. Y posteriormente tenemos la tercera fase, que es la fase de modelado y remodelado, en el cual ya vamos a tener un tejido mucho más maduro y mucho más organizado. Más adelante, entonces, el doctor Araújo y el doctor Linde evaluaron las alteraciones dimensionales del reborde después de las extracciones, igual los procesos de modelado y remodelado óseo, siguieron con estudios en perritos y observaron esta actividad que teníamos, que era muchísimo más marcada en la parte vestibular que en la parte lingual. Ellos nos van a exponer algunas imágenes en las cuales vamos a ver que esto se da, puesto que nuestra tabla ósea vestibular sabemos que es muchísimo más delgada. Por lo tanto, es más fácil que vayamos a tener reabsorción ósea mucho más marcada en esta porción en comparación, por ejemplo, con la tabla lingual o la tabla palatina. Esto es especialmente importante, por ejemplo, cuando estemos haciendo un procedimiento en el sector estético anterior y sobre todo, por ejemplo, con algún paciente que tenga alguna alta demanda estética, que tenga un biotipo delgado, que tenga una línea de la sonrisa alta. Entonces, a partir de aquí vamos a ir transpolando todo este conocimiento que vamos obteniendo de los estudios a nuestra práctica clínica diaria. Cuando nosotros teníamos este proceso de resorción, a su vez teníamos 2 fases. Primero teníamos una resorción de la porción interna del alvéolo y posteriormente teníamos una resorción de la pared externa de los alvéolos.
y se cree que esta reducción que teníamos está relacionada con la pérdida del ligamento periodontal, la adaptación funcional que ocurre después de una extracción, al igual que con algunos factores genéticos. La extracción dental, sabemos entonces que promueve la alteración dimensional que va a reducir el volumen que nosotros tenemos de nuestro reborde alveolar, tanto en sentido horizontal como en sentido vertical. Cuando nosotros tengamos una tabla ósea vestibular delgada, es decir, esto se clasifica como menos de 1 milímetro, esta reducción va a ser mucho más marcada. Y nosotros sabemos que esto es un problema importante. Entonces, el grosor promedio de la tabla ósea vestibular siempre va a ser menor a 1 milímetro en la mayor parte de nuestros casos, tanto en la parte coronal como en el tercio medio como en la parte apical. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos diseñar algunos procedimientos para poder contrarrestar estos cambios que sabemos que van a ocurrir. De igual forma, aquí podemos ver en este corte cómo la tabla ósea vestibular es mucho más delgadita en comparación con la tabla ósea lingual. De igual forma, aquí en estas imágenes. Algunos doctores entonces propusieron que pudiéramos hacer la colocación de un implante inmediatamente a la extracción para poder prevenir la reducción dimensional del hueso alveolar y poder prevenir de igual forma la pérdida de la tabla ósea vestibular. Sin embargo, demostraron que el colocar un implante no prevenía estos cambios. Entonces, lo que teníamos que hacer era modificar nuestra técnica quirúrgica para poder realizar este procedimiento sin los efectos negativos o adversos que nos podían llevar a esta técnica, como por ejemplo que tuviéramos una exposición de las cuerdas del implante o que tuviéramos una apariencia grisácea en nuestra encía porque se transluce el implante o los aditamentos. La colocación de implantes en sitios post-extracción en la zona anterior, entonces, como les comentaba, puede representar un riesgo estético en casos con una alta demanda estética, por lo que les mencionaba, la recesión gingival, la descoloración gingival, la reducción del volumen vestibular y otros resultados poco favorables que pueden ocurrir en el sitio de la colocación del implante. Sabemos entonces que debemos de seguir ciertas normas cuando colocamos un implante en la zona estética anterior y que debemos de tener aún más cuidado y más herramientas de diagnóstico cuando estemos haciendo la colocación de un implante en la zona estética anterior inmediatamente post-extracción, para poder prevenir casos como estos que nos pueden llegar todos los días a la clínica, en los cuales podemos ver a una paciente que tiene un biotipo delgado, un festoneado bastante pronunciado, coronas triangulares o en forma un poquito más cilíndrica, en la cual podemos ver que efectivamente se realizó la colocación de un implante, el implante está firme, está integrado, sin embargo no está en una posición ideal dentro del proceso alveolar y que de igual forma los tejidos blandos no están en unas condiciones ideales como nos gustaría. Posiblemente aquí el error fue realizar la colocación del implante inmediatamente post-extracción y se pudo haber prevenido en caso de haber hecho una selección adecuada del caso y haber tomado otra ruta diagnóstica y otra ruta en el tratamiento de esta paciente. En cuanto al protocolo quirúrgico, entonces, Canaeva y colaboradores estudiaron el efecto de la elevación de un colgajo durante la colocación de un implante inmediato post-extracción y observaron, después de 4 meses, que el realizar un colgajo y el no realizar un colgajo o el tener una técnica flapless fracasa en prevenir la resorción ósea alveolar y no hubo diferencia ósea significativa en ambos grupos. Entonces, hay algunos casos en los cuales vale más la pena levantar un colgajo, poder visualizar bien lo que estamos haciendo, poder compensar esta resorción ósea que sabemos que vamos a tener y hacer la colocación del implante, sabiendo que realmente no va a haber una diferencia en la técnica quirúrgica con o sin colgajo, sobre todo cuando tengamos un biotipo delgado que necesitamos engrosar para poder precisamente prevenir este tipo de complicaciones. Otros estudios acerca de protocolos quirúrgicos nos mostraron que cuando realizamos extracciones múltiples previa a la colocación de los implantes, vamos a promover o favorecer que haya más pérdida ósea en comparación cuando hacemos una extracción unitaria. Entonces, de igual forma, modificar nuestro protocolo quirúrgico para poder prevenir cualquier clase de complicaciones. Se demostró también que una colocación más lingualizada del implante disminuía la dehiscencia ósea en la tabla ósea vestibular. Esto se puede hacer siempre y cuando no comprometa o no ponga en riesgo la rehabilitación de nuestro implante y una colocación protésicamente guiada para que también esta parte sea favorable para el paciente.
Se demostró también en estos mismos estudios que la presencia de una patología dentoalveolar, como puede ser una lesión periapical crónica o la enfermedad periodontal, un granuloma, un quiste al momento de realizar la extracción dental y colocación del implante, no afectaba el proceso de cicatrización, al ser comparado, por ejemplo, con un alveolo sano, siempre y cuando se hubieran tomado las medidas apropiadas para controlar la infección, es decir, mecánicamente hacer una correcta eliminación de esta lesión o controlar esta enfermedad periodontal y de igual forma haber dado un antibiótico profiláctico y un antibiótico postoperatorio. También sabemos que la colocación de un gen injerto en el espacio o en el gap que existe entre el implante y las paredes del alveolo va a proveer una cantidad adicional de tejido duro, lo cual va a mejorar el contacto marginal entre el hueso y el implante y también nos va a favorecer a impedir un poco esta reabsorción que podemos llegar a tener. Sabemos también que el uso de una membrana de colágeno para poder cubrir la entrada del alveolo post-extracción después de la colocación del implante, contribuye al mantenimiento del contorno del hueso alveolar, lo cual es muy importante. Después de 4 meses de cicatrización, los sitios con procedimientos regenerativos tenían menor pérdida ósea vestibular que aquellos sitios sin procedimientos regenerativos. Por lo tanto, es siempre favorable poder hacer la colocación de un biomaterial. Un gen injerto es una buena opción y una membrana también es una excelente opción para poder contribuir a no tener una reducción tan marcada de este reborde alveolar. En cuanto a las características de los implantes, ellos notaban que los implantes con mayor diámetro era más fácil que tuvieran algún tipo de problema, por ejemplo, una dehiscencia ósea o inclusive una fenestración, en comparación con aquellos implantes con un diámetro angosto. Recordando que debemos escoger los implantes dependiendo del sitio donde los vayamos a colocar, pero también evaluando la cantidad de hueso que tenemos, tanto en sentido mesiovestibular como vestíbulo palatino, igual que el grosor de la tabla ósea vestibular. Y en comparación con las diferentes superficies del implante, en estos estudios no observaron diferencias como tal. Aquí podemos ver una ilustración del mismo artículo en el cual podemos alcanzar a ver cómo es la reducción de nuestra tabla ósea y nuestro proceso alveolar al momento en que no hacemos ningún procedimiento de preservación alveolar y cuando sí hacemos un proceso de preservación alveolar. Sabemos que de todas maneras vamos a tener ciertos cambios, sin embargo sabemos que estos cambios van a ser menos marcados y por lo tanto menos nocivos para nuestro tratamiento a futuro, pensando en la colocación de los implantes. Es importante también entonces saber una clasificación de los alvéolos post-extracción y cómo debemos de nosotros entonces manejar cada tipo. El doctor Hammerle y Jung en el 2008 clasificaron estos defectos frescos de estos alvéolos post-extracción como clase 1, clase 2 y clase 3, en el cual la clase 1 era un alvéolo post-extracción que tenía paredes óseas intactas después de haber realizado la extracción dental. Digamos que este es el mejor de los casos y el caso más favorable. El caso número 2 es la extracción de un alvéolo que tiene una dehiscencia o una fenestración marginal en la tabla ósea vestibular posterior a haber realizado la extracción dental. Y la clase número 3, digamos que era el sitio que era más complicado, que es un alvéolo post-extracción que tiene una dehiscencia grande en la pared ósea vestibular posterior a haber hecho la extracción dental. Entonces, para verlo en imágenes, aquí tendríamos este alvéolo que en el mejor de los casos realizamos la extracción, tenemos tejidos blandos intactos e íntegros y la tabla ósea vestibular. Aquí, por ejemplo, podríamos pensar en hacer la colocación de un implante de forma inmediata sin mayor inconveniente. En el tipo 2, los tejidos blandos también están intactos, sin embargo, tenemos, como mencionamos, una dehiscencia o una fenestración en la tabla ósea vestibular. Aquí necesitaríamos hacer la preservación del alvéolo y reconstruir esta porción que nos hace falta de esta pared ósea vestibular para posteriormente poder colocar un implante dental. Y en el tipo 3 no solamente nos hace falta la tabla ósea vestibular, sino que también ya puede haber recesión o migración del margen gingival, en el cual necesitaríamos un procedimiento en el cual podamos ayudar a mejorar no solamente a los tejidos duros, sino de igual forma a los tejidos blandos. Y no solamente es el grosor, sino también es la presencia o ausencia y el nivel en el cual está la tabla ósea vestibular. Entonces son muchas cosas las que necesitamos ver. En una radiografía periapical esto no es fácil de observar.
Por lo tanto, se recomienda el uso de tomografías axiales computarizadas para que podamos tener una mejor perspectiva de qué es lo que estamos tratando a nuestro paciente y poder brindarle un tratamiento con mucho mayor tasa de éxito a futuro. Vamos a revisar también cuáles son los biomateriales que podemos y que debemos de llegar a utilizar y cuáles son sus indicaciones. Sabemos que hay diferentes factores que son importantes. En la parte del clínico, nuestra experiencia y nuestras habilidades, de igual forma el juicio del clínico, que más adelante vamos a volver a tocar este tema. Con respecto al paciente, los factores de riesgo dentales, los factores de riesgo médicos, los medicamentos que pueda llegar a estar consumiendo nuestro paciente, los factores de riesgo anatómicos, de igual forma el biotipo o el fenotipo que tenga nuestro paciente, si el paciente es un paciente fumador o no fumador. En nuestro enfoque clínico o nuestro enfoque de tratamiento, cuál es la documentación que existe con respecto a este tipo de tratamiento, cuáles son los riesgos que conlleva este tratamiento y cuál es el nivel de dificultad, tanto para el clínico como para el sitio que estamos tratando de ese tratamiento. Y regresamos nuevamente a los biomateriales. ¿Qué documentación tenemos y qué características tiene cada biomaterial que vamos a utilizar, ya sea para favorecer que vayamos a tener una mejor cicatrización y que no nos vaya a causar algún tipo de complicación? El costo también sabemos que hoy en día es muy importante. Hicieron un artículo en el 2022 acerca de esto, la preservación del alveolo, las complicaciones y la efectividad con respecto al costo, con el doctor Wang, que sabemos que es una eminencia, y ellos encontraron que en sus conclusiones el tratamiento con un genoinjerto tiene un costo elevado, seguido de los aloinjertos y los aloplásticos. Sin embargo, va a ser un tratamiento que va a tener una mayor certeza y que vamos a tener un buen tratamiento a largo plazo. Entonces, aquí yo les diría que no tanto es que tenga un costo elevado, puede ser una inversión alta de tratamiento, pero va a tener fruto a futuro cuando podamos hacer la colocación de nuestro implante sin mayor inconveniente. El costo obviamente menor, digamos, o gratis, es el no colocar ningún injerto, como por ejemplo en este caso esta paciente que recibimos en el consultorio. Pero el costo entonces va a ser expresado en términos de una resorción ósea más marcada, de tejidos duros, de tejidos blandos, como podemos alcanzar a ver aquí en la foto clínica, y nos puede impedir realizar la colocación de un implante cuando nosotros lo queramos hacer. Entonces, el costo o la inversión de realizar un procedimiento de preservación de alveolo va a rendir frutos a futuro cuando podamos hacer un tratamiento sin complicaciones en una segunda intervención quirúrgica. Era lo que les mencionaba, los tratamientos con aloinjertos y genoinjertos tienen un costo más elevado, pero tienen un mejor desempeño clínico. ¿Esto cómo se va a traducir? Vamos a tener una reducción menos marcada en el ancho del alveolo y en la altura del alveolo de igual forma. En este artículo ellos se dieron a la tarea de seleccionar el tipo de biomateriales, primero los injertos óseos y después las membranas, el tipo de injerto óseo, aloinjertos, aloplásticos y genoinjertos, y hicieron la investigación de algunos materiales que están en el mercado, la cantidad de material que se utilizó en un alveolo promedio, y esto lo hicieron más o menos en julio del 2020, y el costo que representaba esto. Entonces, de aquí es de donde sacan esas conclusiones que les mencionaba acerca de los costos. Igual hicieron, como les mencioné, con los aloplásticos y de igual forma hicieron el estudio con los genoinjertos. Sabemos que el genoinjerto con mayor estudios detrás es el Bayos, también tiene el costo más elevado, sin embargo sabemos que tiene muy buenos resultados clínicos. También hay que saber seleccionar el tamaño de nuestra partícula, dependiendo del procedimiento clínico que vamos a realizar. Vieron también las barreras o las membranas, en las cuales la mayor parte eran de colágeno en este estudio. También vieron algunas membranas de politetrafluoretileno denso y algunos que no eran una membrana como tal, sino que simplemente eran una matriz de colágeno que iba a ayudar a que pudiéramos llegar a cicatrizar de una forma más favorable. Sin embargo, vemos que, bueno, el costo va a ser más disminuido porque también la función no es la misma de esta matriz con respecto a una membrana, que vamos a ver en otro artículo cuáles son los tiempos de reabsorción que tiene cada uno y obviamente el costo va aunado a este tiempo que van a permanecer estas en boca
durante el cual van a estar ejerciendo su función. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar con estos biomateriales en la preservación o en la reconstrucción del alveolo va a ser poder devolverle al paciente la forma anatómica de su proceso alveolar para, como habíamos platicado, posteriormente poder colocar un implante y devolverle la función a este paciente. Aparte de los factores clínicos, como son las dimensiones del alveolo y la integridad de las paredes, o de algunas contraindicaciones médicas, la selección del tratamiento entre las diversas alternativas recae sobre el clínico, su habilidad, su conocimiento, su investigación y su voluntad de invertir más en los materiales, esperando obtener un retorno en su inversión en el contexto de un mejor resultado terapéutico a futuro tras haber realizado la preservación del alveolo. Entonces, al final del día es una decisión clínica del paciente, del doctor, y esperamos que esta decisión sea lo más ética posible. En resumen, los resultados del estudio indican que no hay diferencia estadísticamente significativa entre los materiales de aloinjerto y genoinjerto relativos a su capacidad de atenuar el proceso de remodelación del reborde alveolar post-extracción. Entonces, mucho también depende de la disponibilidad que tengamos de los biomateriales, de los materiales que nosotros estemos acostumbrados a utilizar y también de las preferencias que pueda llegar a tener el paciente. Sin embargo, aquí lo que es importante es que este estudio nos menciona que sí existe una correlación entre el uso de una membrana y la efectividad de la preservación del alveolo en términos de la altura y la reducción de la altura en vestibular. Entonces, el hecho de colocar una membrana sí nos va a realizar una diferencia. La membrana que utilizamos hoy en día, principalmente nosotros en el consultorio, es la membrana Creos Genoprotect, que es de la casa comercial Nobel Biocare. Es una membrana que está hecha de colágeno, que no tiene un entrecruzado químico y que está hecha a través de colágeno porcino. Entonces, no todas las membranas se van a comportar biológicamente de la misma manera, puesto que difieren de su origen y su estructura. Por eso debemos escoger una membrana que tenga unas características lo más similares a nuestro cuerpo, a la forma natural que nosotros funcionamos, para poder tener un mejor desempeño clínico y, a su vez, que esta membrana tenga buenas propiedades mecánicas, como lo tiene esta membrana. Es decir, la podemos jalar, la podemos estirar, la podemos perforar y no se va a romper, lo cual va a hacer que su desempeño clínico sea el máximo durante un periodo de tiempo razonable, que más o menos vamos a ver que es de 12 a 18 semanas. Las membranas de colágeno, entonces, por sus grandes ventajas, han sido ampliamente utilizadas en odontología. Tienen una alta biocompatibilidad, que sabemos que es uno de los propósitos que nosotros buscamos o una de las características que nosotros buscamos, y también tienen una capacidad favorable para promover la cicatrización de las heridas. Como mencioné, su manipulación es muy versátil, es muy noble y nos permite hacer un procedimiento clínico sin mayor estrés y sin que sea una membrana, digamos, muy acartonada o muy difícil de manipular, que inclusive pueda llegar a lacerar los tejidos blandos. Como se ve aquí en la imagen, se puede estirar, como les había mencionado, se puede perforar, se puede hacer un montón de cosas con ella, lo cual nos ayuda a tener un mejor manejo clínico. Esta membrana es utilizada como una barrera para la contención de los injertos óseos, tanto en los defectos periodontales, en los aumentos de reborde, en las preservaciones de alveolo. Como les había mencionado, es una membrana de colágeno natural, sin entrecruzado o un crosslink químico. Tiene una buena adaptación a los tejidos y viene empaquetada en un doble empaque. Entonces podemos estar completamente seguros de que el proceso de esterilización con óxido de etileno es completamente seguro y está realizado o elaborada en facilidades certificadas en Estados Unidos con controles veterinarios estrictos. Entonces viene una cajita, en la parte interna viene un blister, en la parte interna viene un segundo blister y ya dentro de ella viene nuestra membrana. Viene también con 3 etiquetas. A mí en lo personal me gusta poner uno en mi agenda personal para yo saber qué procedimiento hice en cada paciente cada día. La segunda la podemos poner en el expediente del paciente y la tercera incluso se la podemos dar al paciente para que el paciente conozca qué biomaterial fue el que utilizamos, que tenga la seguridad de que no está caduco, que es una membrana que utilizamos específicamente para este paciente. Y también hoy en día con la globalización y los pacientes que trabajan en muchos sitios o que viajan mucho,
podemos nosotros hacer un procedimiento clínico aquí que se pueda llegar a continuar en alguna otra parte del mundo y el paciente puede tener, digamos, un expediente virtual o un carnet con los biomateriales que se le hicieron o que se le colocaron. Por las propiedades mecánicas que tiene, va a tener esta alta resistencia mecánica que les había mencionado. Está diseñada, como les mencioné también anteriormente, para proteger el espacio del defecto óseo, con la finalidad de hacer esta función de barrera o de membrana, en la cual vamos a dividir los espacios, prevenir que vaya a haber una migración de células no deseadas provenientes de los tejidos blandos, como son del colágeno gingival, y permitiendo entonces el crecimiento de hueso en donde nosotros lo queremos, ya sea para darle soporte al diente en una regeneración periodontal o para regenerar el proceso alveolar en un procedimiento de regeneración ósea o de preservación del alveolo. Una membrana o una barrera ideal deberá de entonces contar con las siguientes características. Debe ser perfectamente biocompatible, se debe de integrar perfectamente a los tejidos del paciente sin la capacidad de generar una respuesta inmunogénica por parte del paciente o alguna inflamación o algún rechazo. Debe de ser estable durante todo el periodo de cicatrización, debe ser de un manejo clínico fácil, debe ser permeable para que puedan pasar vasos sanguíneos, pero no suficientemente permeable para que pasen las células de los tejidos blandos, y debe de ser capaz de mantener su función y su espacio durante el periodo de tiempo que se necesita para que pueda haber una regeneración ósea por debajo de ella. La membrana Creosgeno Protect cumple con todos estos requisitos que nosotros solicitamos para que esta membrana sea una barrera ideal para usar en nuestra práctica clínica diaria. Las medidas que tenemos es 15 por 20, 25 por 30 y 30 por 40. Principalmente, por ejemplo, la 15 por 20 la utilizamos en sitios anteriores o sitios pequeños o en regeneración periodontal de dientes unitarios o preservación del alveolo de dientes unitarios o inclusive de molares. La 25 por 30 y la 30 por 40 la utilizamos cuando ya estamos atendiendo más de un diente unitario, cuando estamos haciendo algún procedimiento de algún cuadrante, por ejemplo, o cuando hacemos elevación del seno maxilar, también podemos utilizar esta membrana un poquito más grande y utilizarla para ambos sitios. Este es el estudio que les había mencionado, en el cual también nos hacen mención de diferentes nombres comerciales de membranas, de cuál es la casa productora o manufactora de las membranas, el origen que tiene cada una de estas membranas, si tienen un entrecruzado químico o no, y el tiempo durante el cual sirve esta membrana con este efecto de barrera. Lo que les había mencionado, la Creosgeno Protect tiene un tiempo de barrera más o menos de 12 a 16 semanas, que sabemos que es un tiempo prudente, en el cual podemos esperar que comience a haber esta regeneración ósea por debajo y entonces ya va a haber cumplido su función. Vamos entonces ahora a aprender algunas técnicas paso a paso para lograr resultados eficientes y predecibles en nuestros pacientes. Recordando, como siempre les menciono en las pláticas, que la parte más importante para que nosotros podamos tener un éxito es realizar un buen diagnóstico. Debemos de nosotros reclutar todas las herramientas diagnósticas que podamos tener para poder ofrecerle a nuestro paciente un mejor tratamiento. Entonces, debemos de tener nuestras fotografías, nuestras radiografías, un escaneo dental si se puede o algún modelo, un periodontograma, debemos de tener una tomografía también en caso de ser posible, y entre más herramientas diagnósticas y de buena calidad nosotros tengamos, obviamente en manos de un buen clínico y de alguien que sepa procesar todas estas herramientas de diagnóstico, vamos a poder entonces tener un buen tratamiento. La tomografía, como les había mencionado, es una herramienta importante hoy en día que nos va a dar herramientas de diagnóstico para poder seleccionar de mejor manera un tratamiento adecuado para nuestros pacientes. Y de igual forma, un software con el cual podamos procesar estas imágenes de tomografía para poder elaborar un diagnóstico, un plan de tratamiento, y también de igual forma poderle enseñar al paciente cómo está su boca, cómo está su alveolo, cómo está su infección, cómo está todo, porque una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, el hecho de que nosotros con esto podamos enseñarle al paciente facilita también nuestro proceso de diagnóstico y de aceptación de nuestro plan de tratamiento. Y eso lo podemos hacer a través de este software que se llama DTX Studio,
en el cual, como les mencioné, podemos tener diferentes funciones. No solamente es para realizar guías quirúrgicas, también nos sirve para hacer un diagnóstico y revisar estas tomografías. Bueno, entonces, cuando estemos haciendo un procedimiento quirúrgico de este tipo de preservación de alvéolo, obviamente primero debemos de anestesiar a nuestro paciente. Ya vimos que realmente no hay una diferencia estadísticamente diferente entre levantar o no levantar un colgajo. Entonces, recomendamos para tener una mejor visibilidad poder levantar un colgajo de grosor total. En el caso de molares o de dientes que tengan múltiples raíces, se recomienda realizar la sección de estas raíces para poder extraerlas de una forma más atraumática. Después de haber extraído las raíces, podemos y debemos de limpiar perfectamente nuestro alvéolo y de igual forma, una vez que esté limpio, comprobar la integridad de las paredes de nuestro alvéolo y vamos a posteriormente rellenar el espacio con el injerto óseo que hayamos seleccionado y colocar encima de este biomaterial, de este injerto óseo, una membrana de colágeno que hayamos seleccionado. En este caso, nos gusta, por ejemplo, la Creosgeno Protect. Entonces, dependiendo de si es un molar superior o inferior, vamos a ver cómo debemos de realizar la sección de los diferentes molares para poder tener un manejo más atraumático. En algunos casos podemos hacer la decoronación para poder llegar más fácilmente a las raíces y posteriormente seccionar las raíces y que tengamos un mejor patrón de extracción o de desinserción de las raíces sin realizar tanto trauma a los tejidos blandos y a los tejidos duros. Entonces, igual dependiendo del molar que vayamos a extraer, es la forma en la cual lo debemos de seccionar. También existe dientes que ya tengan restauraciones en los cuales, bueno, quitamos la restauración o ya tiene caries, tiene alguna fractura, y ya nada más terminamos de fracturar el diente para poder hacer la extracción más atraumática. Y cuando nosotros ya tengamos un diente completamente seccionado, vamos a tener pues los fragmentos divididos, vamos a poder ver este sangrado y las raíces como tal ya van a poder ser extraídas sin tanto trauma. Posteriormente, a realizar la extracción y la eliminación de la lesión, vamos a realizar la preservación de nuestro alvéolo. Como les había mencionado, en caso de que haga falta la tabla ósea vestibular, la debemos de reconstruir para poder tener una forma de un proceso alveolar que sea compatible posteriormente con la colocación de un implante y la rehabilitación protésicamente guiada. Esa es una forma de verlo, esta es otra forma esquemáticamente de poder verlo. Afortunadamente aquí, por ejemplo, en el esquema tenemos la tabla palatina íntegra, lo cual nos ayuda a darle soporte a esta regeneración que estamos realizando. Seleccionar de igual forma los biomateriales, como habíamos visto, ya sea los sintéticos, los genoinjertos, los aloinjertos, y siempre que se pueda hacer una mezcla con un autoinjerto para todas las ventajas que nosotros podemos llegar a tener de este tejido autólogo. Colocar el biomaterial, colocar la membrana, y a pesar de que la membrana es una membrana muy noble y no debemos de recortarla como tal, o sea, tiene una forma que ya es buena, tiene las orillas redondeadas, hay algunos casos en los cuales vamos a necesitar recortarla para lograr la forma y el tamaño deseado con tijeras estériles y vamos a colocarla en su lugar. Una vez que nosotros colocamos la membrana en su posición dentro de nuestra boca, vamos a ver cómo absorbe toda esta sangre y se vuelve con una consistencia súper fácil de manejar y contiene al injerto dentro de su sitio. Posteriormente vamos a reposicionar y desplazar la encía para poder suturar. Y esta es la membrana, ya está mojada como alcanzan a ver y tiene esta como caída que hace que selle el material que estamos utilizando. Sabemos entonces que estos biomateriales que vamos a escoger van a limitar los procesos de resorción hasta cierto grado, pero nunca van a ser capaces de preservar el volumen óseo al 100% o por completo. Posteriormente hay que recetarle medicamentos a nuestro paciente, un antibiótico, un analgésico, un antiinflamatorio y un antiséptico para que haya una cicatrización lo más favorable posible. Y posteriormente tomamos una nueva tomografía para poder evaluar los cambios dimensionales que tuvimos, poder hacer la planeación de la colocación de nuestro implante y proseguir con nuestro tratamiento. En la zona estética vamos a hacer ciertas modificaciones precisamente por lo que les mencionaba, de que la tabla ósea vestibular es mucho más delgada
y de igual forma que es una zona estética y que tenemos que tener mucho más cuidado en esta zona. Entonces, existen 3 formas en las cuales podemos realizar la preservación del reborde alveolar según este artículo. Entonces, uno es el uso de injertos de tejido blando. El segundo es materiales de injerto de tejido duro. Y el tercero, que realmente es el que hacemos día a día, es la combinación de ambos, de tejido blando y de tejido duro. Las metas entonces van a ser eliminar o limitar lo más posible, más bien, las alteraciones del reborde alveolar post-extracción, promover la cicatrización de ambos tejidos, tanto el duro como el blando, y en los tejidos periféricos o alrededor del alveolo, para entonces poder facilitar la colocación de implantes en una posición correcta, protésicamente guiada, sin procedimientos adicionales de aumento. Sin embargo, tampoco esto no es un tabú. En caso de que necesitáramos a futuro realizar un aumento posteriormente, lo podemos realizar. De todas maneras, vamos a hacer una cirugía para colocar el implante, vamos a levantar nuestro colgajo y podemos volver a hacer un pequeño procedimiento de aumento. El chiste es que no sea un procedimiento tan extenso que limite el poder realizar la colocación del implante. Pero en caso de que se necesite, podemos compensar un poquito más. Desde un punto de vista clínico, la decisión de llevar a cabo cierta técnica de preservación alveolar depende principalmente del punto en el tiempo en el que se escoge. Si lo voy a hacer inmediatamente después de haber realizado la extracción, 2 semanas, 1 mes, 3 meses, 6 meses después. Y también la habilidad que tenga el clínico para colocar un implante dental. De igual forma es importante la cantidad y la calidad de tejido blando alrededor de la región del alveolo post-extracción, la altura remanente de la tabla ósea vestibular, la cual podemos medir en la tomografía, pero si digamos que llegara alguna emergencia en el consultorio, también la podemos llegar a medir con una sonda en el momento de realizar la colocación del implante. Y también los estudios que hemos visto conociendo la tasa de supervivencia y éxito de los implantes. ¿Cuáles van a ser entonces los propósitos, las indicaciones y limitaciones de diferentes tipos de modalidades? Cuando hacemos únicamente la preservación de los tejidos blandos, lo que esto va a conseguir es que tengamos una mejor cantidad y calidad de tejidos blandos al momento de realizar la extracción del diente. Es decir, tener más tejido queratinizado, que sabemos que siempre es bueno para poder proteger a nuestros tejidos blandos, a nuestros tejidos periimplantares, y también de una forma estética va a tener un mejor resultado que la mucosa. Cuando vemos una preservación de tejidos duros y blandos, posiblemente, por ejemplo, con la técnica de socket seal, que más adelante vamos a ver, vamos a preservar ambos tejidos, tanto los duros como los blandos, y vamos a tener una mejor preservación de nuestro alveolo. Cuando únicamente tengamos una preservación de los tejidos duros, vamos entonces a regenerar o aumentar el tejido duro al momento de realizar la extracción de los dientes. Sin embargo, sabemos que nuestra siguiente fase quirúrgica va a tener que esperar 6 meses para que ese injerto que hayamos colocado madure completamente y pueda soportar cargas a futuro. Entonces, como en todo en la odontología tenemos nuestros árboles de decisiones. Entonces, aquí los autores lo que nos mencionan es que nos hagamos las siguientes preguntas y respuestas. La primera pregunta sería, ¿podemos colocar el implante o de forma inmediata o esté indicado durante los primeros 0 a 2 meses? Entonces nos dicen sí o no. Entonces, dependiendo de esto, vamos a ver si necesitamos una mejoría en tejidos blandos, sí o no, y entonces ya vamos a ir siguiendo nuestro árbol de decisiones para ver cuáles son los procedimientos que tenemos que hacer. Entonces, por ejemplo, en este caso, la colocación es posible o indicada durante los siguientes 2 meses, por ejemplo, no. El tamaño del defecto del tamaño del alveolo es pequeño o es grande. Necesitamos una preservación de tejidos duros y tejidos blandos o únicamente de tejidos duros. Y de igual forma esto nos va diciendo qué técnica, qué material es el que debemos de utilizar y en qué momento ya podemos realizar la colocación del implante. En el mejor de los casos, si todo es perfecto, lo podemos colocar de 0 a 8 semanas después. Sin embargo, cuando hagamos un procedimiento mucho más grande de preservación o de regeneración ósea, vamos a tener que esperar este periodo de tiempo que conocemos que son estos 6 meses. Entonces, estos árboles de decisiones realmente nos ayudan mucho a poder tomar decisiones clínicas
con un sustento bibliográfico con un alto nivel de evidencia. Vamos a ver entonces, para que no se aburran de tantos datos, un caso clínico. Entonces, este paciente es un paciente masculino de 53 años de edad que es referido al consultorio para terapia periodontal. Goza de buena salud, tiene una mordida abierta anterior y la queja principal es que tiene dolor al masticar en un diente que, como alcanzamos a ver, tiene una corona. Ha sido previamente rehabilitado. Vamos a realizar una examinación periodontal. Vamos a mandar, como les había mencionado, estudios complementarios de diagnóstico y vamos a realizar, como siempre, la fase 1 periodontal. Vamos a sospechar que este paciente presenta una fractura y vamos a realizar entonces una cirugía exploratoria para confirmar el diagnóstico de fractura antes de realizar la extracción de este diente. Entonces, en nuestra radiografía periapical vamos a ver que tenemos una lesión periapical, que tenemos un diente que efectivamente tiene un poste, tiene una restauración que de momento no está perfectamente bien sellada y vamos a tomar una tomografía para mejorar nuestro diagnóstico. En nuestra tomografía vamos a ver efectivamente la lesión periapical, ausencia de tabla vestibular y nuestro diente rehabilitado. Cuando nosotros levantamos nuestro colgajo, inmediatamente nos percatamos de esta línea de fractura que presenta el paciente. Siempre es importante tomar una fotografía para poder corroborarle al paciente el diagnóstico. De igual forma, nosotros tener un respaldo de que el diente efectivamente estaba fracturado y entonces removimos la corona clínica, realizamos la extracción del el resto radicular que estaba fracturado y vamos a hacer nuestro procedimiento de extracción y preservación. Vamos a limpiar perfectamente nuestro alveolo y sabemos que la remoción de la raíz involucra un trauma mecánico que, como les mencionaba, es principalmente al ligamento periodontal y a los vasos sanguíneos, al igual que al hueso bundle bone y al hueso del proceso alveolar. Cuando nosotros alcanzamos a ver la magnitud de la lesión que presentaba este diente a consecuencia de esa fractura que presentaba el paciente, nos damos cuenta de que no es posible hacer la colocación del implante de forma inmediata, lo cual ya sabíamos con la tomografía, pero bueno, aquí lo podemos corroborar clínicamente y evidenciárselo al paciente. Entonces, tenemos un tipo 2, el tejido blando era adecuado, sin embargo, la tabla ósea vestibular estaba completamente perdida, aún más que en este esquema. Por lo tanto, necesitamos reconstruirla. Vamos a utilizar nuestro gen injerto, vamos a mezclarlo con un poquito de injerto autólogo que tomamos de la zona del paciente, vamos a mezclarlo para formar un coágulo sanguíneo y obtener las mejores propiedades de ambos injertos. Vamos a utilizar una membrana, aquí se puede ver cómo se hidrata fácilmente esta membrana, y la ventaja que teníamos, me voy a regresar un segundo, la ventaja que teníamos en este caso era que la tabla ósea hacia ambos lados, hacia el central y hacia el canino, estaban completamente sanos y en un buen volumen. Entonces nosotros podemos recargar nuestra membrana. Recuerden que siempre debemos extendernos 3 milímetros hacia cada lado. Entonces colocar nuestra membrana aquí, regenerar el alveolo que nosotros queremos, igual de esta forma detener la membrana aquí para poder tener una regeneración ósea o una regeneración predecible de este alveolo. De igual forma, como les había mencionado en el esquema, la tabla palatina estaba prácticamente intacta, lo cual también nos hace que vayamos a tener un mejor resultado clínico. Entonces, regresándome otra vez, vamos a realizar entonces la preservación o regeneración del alveolo con este material para poder recuperar este volumen óseo y la membrana realmente no tiene ningún lado, digamos, correcto o incorrecto. Se puede colocar hacia cualquiera de ambos lados. Entonces, eso también es importante porque luego en la clínica hay materiales que solamente tienen como un sitio y entonces es complicado al momento de la cirugía estar viendo pues cuál es el lado que es correcto. Esta membrana es completamente también amigable en ese aspecto. Posteriormente, desplazamos nuestro colgajo, colocamos nuestros puntos de sutura, colocamos un provisional con una férula de fibra de vidrio y vamos a esperar el tiempo para poder realizar un segundo procedimiento quirúrgico. ¿Qué pasos clínicos son importantes cuando nosotros realizamos un procedimiento como estos? Se conocen como los principios de PAS por las siglas en inglés. Tener un cierre primario de la herida siempre va a ser importante y siempre va a ser deseado. Tener o promover la angiogénesis,
mantener y crear un espacio adecuado por parte de la membrana durante un periodo de tiempo suficiente. Les había mencionado entre 12 y 16 semanas más o menos, y también mantener una estabilidad durante este periodo de tiempo. Y hay que darle tiempo al cuerpo para que pueda sanar. No debemos de intentar apresurar este procedimiento o esta cicatrización por parte de nuestro cuerpo. Vimos en un inicio la biología de cómo funcionaba nuestro cuerpo y cómo eran las fases de la cicatrización. Entonces debemos dejar que estos tejidos hagan su función durante un periodo de tiempo adecuado. Posteriormente tomamos una nueva tomografía, realizamos en este paciente un encerado de diagnóstico para poder realizar un provisional y una guía quirúrgica, y con esto vamos a hacer una valoración previa al resultado, comprender cuáles van a ser nuestros objetivos en esta segunda fase del tratamiento, si debemos de mejorar también tejidos blandos, si el tejido óseo es suficiente, si tenemos un buen perfil de emergencia, y como tal, con esto vamos a poder confirmar o corroborar que hayamos hecho un diagnóstico adecuado. En caso de que haga falta algún procedimiento quirúrgico, bueno, este es el momento en el cual tomamos cartas en el asunto y podemos llegar a modificar nuestro plan de tratamiento para poder acercarnos más a un resultado estético y funcional para nuestro paciente. Entonces podemos ver en una radiografía panorámica cómo está nuestro paciente, clínicamente de igual forma cómo se presenta, y en la tomografía podemos evaluar realmente dimensionalmente con una medida cuál fue el volumen que nosotros obtuvimos, tanto en ancho como en alto, para poder posteriormente hacer la planeación de la colocación de nuestro implante. En este caso, por ejemplo, vemos que tuvimos un muy buen aumento en sentido vestíbulo palatino para poder entonces colocar nuestro implante con un buen perfil de emergencia con respecto a nuestro provisional. Entonces, bueno, aquí vemos ya el implante colocado y su restauración. Entonces, vamos a ver ahora algunos tips para el manejo adecuado de los tejidos y para un cierre primario de la herida, con un pequeño paréntesis. Existe una técnica en la cual no vamos a hacer un cierre primario de la herida. Yo sé que les acabo de mencionar que es importante que lo tengamos. Siempre que lo podamos conseguir y siempre que se pueda lograr, vamos a tener una buena cicatrización. Sin embargo, existen ciertas desventajas. Número uno, vamos a tener mayor inflamación por parte de nuestro paciente porque estamos cortando tejidos, estamos haciendo una liberación de periósteo para poder cerrar nuestra herida, lo cual genera mayor inflamación. Y la segunda desventaja, que puede ser tanto funcional como estética, es que al momento en que nosotros desplazamos nuestro tejido, generalmente lo que estamos desplazando es mucosa. Entonces, como les mencioné, esto puede tener un problema funcional y un problema estético. Posteriormente podemos hacer un injerto de tejido conectivo, lo podemos modificar, pero bueno, vamos aumentando procedimientos quirúrgicos a nuestra técnica o a nuestro plan de tratamiento. Entonces, esta técnica se realiza con membranas que no son absorbibles, en los cuales podemos tener preservación del alveolo sin necesidad de realizar este cierre primario. Y esta membrana lo que va a hacer es que va a hacer que vayamos a tener una protección de todos los tejidos subyacentes, todos los tejidos óseos subyacentes, y vamos a ver que de 21 a 28 días después vamos a tener un tejido conectivo vascular sobre el alveolo y vamos a tener un crecimiento óseo en las 2/3 partes más apicales de nuestro alveolo. Esta membrana después la podemos quitar, digamos, de una forma no quirúrgica o mediante una pequeña incisión, una incisión muy pequeñita, y después de 6 semanas vamos a ver que vamos a tener entonces ahora sí un crecimiento completo de tejido blando sobre el alveolo y vamos a tener una buena regeneración dentro del alveolo, y posteriormente podemos entonces hacer la colocación de nuestro implante después de los 6 meses que habíamos platicado. Entonces, esta es, digamos, la modificación a la técnica en el cierre primario de las heridas. La ventaja principal de esta técnica es el gran volumen de tejido blando que vamos a obtener después de haberla realizado. La desventaja puede ser un poquito el costo que podamos llegar a tener y que esta superficie la debemos de mantener limpia durante el periodo de tiempo en el cual esté expuesto. Ahora, otra modificación que podemos hacer es una cirugía mínimamente invasiva, con o sin la colocación del implante.
Entonces, los procedimientos mínimamente invasivos se volvieron atractivos, puesto que su meta es limitar justamente esta reacción inflamatoria postoperatoria que les mencionaba, para promover menos malestar para el paciente, inclusive en algunos casos moretones en el paciente. También, como la herida es más pequeñita, se sabe que aceleramos el proceso de cicatrización y al momento en que la herida de igual forma es más pequeña, vamos a minimizar el riesgo de complicaciones que pueden llegar a ocurrir de forma postoperatoria. En específico, cuando estamos hablando de una técnica mínimamente invasiva con respecto a preservación del alveolo, vamos a ver que el trauma quirúrgico va a ser menos, vamos a minimizar la necesidad o el número de sesiones quirúrgicas, y también estos artículos que son publicados en Estados Unidos le dan mucha importancia al tiempo silla necesario en cada sesión, porque de esta forma los doctores pueden ser como más eficientes en sus tiempos de trabajo. También se va a minimizar la necesidad de tomar un injerto autólogo, perdón, ahí se me fue la letra, y vamos a minimizar la necesidad de materiales reconstructivos, de membranas e injertos. Entonces, las técnicas mínimamente invasivas, siempre que se puedan, son una buena alternativa. Sin embargo, bueno, sabemos que no siempre se van a poder, dependiendo mucho de la morfología que tengamos del alveolo, y para eso también nuevamente nos sirve la clasificación y nuestra tomografía para poder ver qué clasificación de alveolo tenemos y cuál tratamiento o qué modalidad es la que debemos de hacer. También existen algunas técnicas que hace que tengamos menor contracción o menor reabsorción de la tabla ósea vestibular. Y estas se conocen como técnicas donde preservamos una porción de la raíz del diente. Existe lo que les mencioné en un inicio, la técnica de socket shield, en la cual vamos a mantener la tabla ósea vestibular o la porción vestibular de la raíz del diente, lo cual nos va a ayudar a mantener la altura y la morfología de la tabla ósea vestibular de nuestro paciente. Una modificación es que se puede hacer en interproximal, si lo que buscamos, por ejemplo, es mantener la altura de las papilas. También se puede hacer sin colocar un implante para hacer un póntico o simplemente hacer una sumersión de la raíz para justamente no tener esta contracción que presentamos, y esto generalmente se utiliza, por ejemplo, en pacientes que van a llevar una prótesis fija porque no quieren un implante o por algún otro tipo de problema. Entonces, bueno, son modificaciones, como les mencioné, a la técnica en los cuales nos podemos llegar a ayudar de ellos. ¿Qué es muy importante en estas técnicas? Que este fragmento de raíz esté completamente sano, que no tenga perforaciones, que no tenga fracturas, que no tenga caries, que no tenga enfermedad periodontal, porque si no, esto también nos puede conllevar algún tipo de complicación en un futuro. Entonces, muy importante la integridad y la salud de este fragmento que vamos a mantener. Sabemos que el realizar una extracción del diente siempre va a ser traumático, entonces el chiste es hacer la extracción lo menos traumáticamente posible. Y al momento en que nosotros mantenemos esta pared interna, por ejemplo, de los dientes, vamos a disminuir el tamaño que vamos a presentar en nuestro alveolo dental, por lo tanto esto va a hacer que la cicatrización sea mucho más fácil. El razonamiento de los procedimientos mínimamente invasivos, en general, está basado en evitar mayor invasión a los tejidos, tanto en los aspectos externos como en los aspectos internos del alveolo. Esto se va a traducir en una menor reacción inflamatoria, menor morbilidad, mejor estética y mayor satisfacción por parte del paciente, menor tiempo quirúrgico y menor exposición a complicaciones, nuevamente y muy importante, siempre y cuando la técnica quirúrgica sea realizada de forma adecuada y la selección del caso también sea la adecuada. Se observó, bueno, también podemos hacer un sellado del alveolo con un injerto gingival libre o con el uso de algún tipo de matriz que podamos llegar a comprar para poder precisamente sellar este alveolo. Y la preservación puede ser realizada con o sin la colocación del implante, teniendo un solo acto quirúrgico o 2 actos quirúrgicos, dependiendo de la situación que tengamos. Sin embargo, también el número reducido de procedimientos quirúrgicos no siempre necesariamente promueve mejores resultados clínicos. Entonces, no por el hecho de realizar una única cirugía queramos hacer todo y poner en riesgo a nuestro paciente.
Hay veces que, como les menciono, es mejor seleccionar adecuadamente la técnica quirúrgica, aunque tengamos que hacer 2 o 3 o 4 procedimientos quirúrgicos, pero tener la certeza de que con estos vamos a tener un buen resultado. Entonces, siempre que se pueda, hacerlo en menos procedimientos, pero no espantarnos de igual forma de más procedimientos, con tal de poder tener un tratamiento exitoso, sobre todo a largo plazo, y poder tener la satisfacción completa nosotros como clínicos y también para nuestro paciente. Y esto nada más es una vista, digamos, proximal de cómo se vería esta técnica del socket shield, de la técnica interproximal, de la parte del póntico, de la sumersión de las raíces en este otro tipo de vista. Y siempre que podamos hacer la colocación de un injerto de tejido blando en nuestro alveolo post-extracción, ya sea con o sin la colocación del implante, sabemos que vamos a tener un mejor resultado clínico, funcional y estético. Entonces, realizar la colocación de un injerto de tejido conectivo, el cual podemos tomar de la zona del paladar o de la zona retromolar también, para poder tener ya sea un sellado primario o una mejora en el volumen de nuestro tejido en vestibular o en oclusal, o como les menciono, un sellado. Pero siempre el injerto de tejido conectivo va a ser una gran técnica adicional a cualquier procedimiento quirúrgico que realicemos. Entonces tomamos nuestro injerto y lo vamos a colocar en la zona donde sea necesario, en oclusal, en vestibular, en interproximal, en donde se necesite. Siempre obviamente teniendo cuidado con nuestras estructuras anatómicas de vital importancia. Y también algo que es muy importante para la seguridad del paciente y para el manejo de los tejidos blandos va a ser la conformación de un provisional, sobre todo en la zona estética anterior, donde obviamente el paciente pues no se va a ir del consultorio si no realizamos un provisional. Podemos realizar un puente tipo Maryland, por ejemplo, para poder darle, pues les digo, esta seguridad al paciente al momento de comer, al momento de sonreír, al momento de hacer sus funciones sociales. De igual forma, poder mantener la altura y la arquitectura de los tejidos blandos y que no esté presionando constantemente a los tejidos que están en cicatrización, como sería, por ejemplo, con una plaquita de estas que se quitan y se ponen y que puede llegar a lastimar a los tejidos que estamos nosotros regenerando. Entonces, siempre que podamos hacer algo fijo, vamos a evitar que se lastimen los tejidos que estamos intentando regenerar. De igual forma, nos puede llegar a ocasionar justo que tengamos un sellado protésico de nuestro alveolo y que vayamos a tener una mejor cicatrización, sobre todo de los tejidos blandos, y que después tengamos que hacer menos manipulación para recuperar precisamente las papilas, por ejemplo. Entonces, vamos a buscar que podamos desarrollar todas estas habilidades que nosotros hemos estado logrando, por ejemplo, en sitios donde vamos a hacer la colocación de los implantes. Entonces, nuevamente vamos a primero decidir hacer un diagnóstico correcto para poder hacer un tratamiento correcto mediante el uso de la tomografía para poder realizar nuestra planeación y poder revisar cómo está nuestro alveolo. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, este alveolo del molar, en el cual tenemos la furca involucrada, tenemos prácticamente pocos milímetros hacia el seno maxilar, e inclusive tenemos aquí cierta inflamación de la membrana de Schneider, o por ejemplo este que parece como un trofeo en el cual realmente no tenemos un alveolo como tal, o un caso como estos en los cuales digamos que es una situación ideal, a pesar de que tenemos una tabla ósea vestibular delgada, pero tenemos una tabla ósea en todo el aspecto de la raíz. Entonces, siempre el poder ver con la tomografía lo que no podemos alcanzar a ver ni a simple vista, ni con una radiografía, nos va a ayudar a tomar una decisión clínica correcta. Entonces, cuando vayamos a hacer la colocación de un implante junto con la preservación del alveolo, debemos hacer la extracción lo más atraumáticamente posible. Debemos de limpiar el alveolo con curetas y solución salina o clorhexidina, como estamos haciendo aquí en la imagen, inspeccionar las paredes del alveolo, identificar defectos óseos en caso de que estén presentes, revisar la longitud de los tejidos blandos, específicamente en vestibular, con la finalidad de colocar el implante con el margen de tejido blando como referencia en vez del hueso por la cuestión estética, la longitud del alveolo para seleccionar la longitud adecuada para el caso, colocar el implante hacia la pared palatina lo más que se pueda, siempre respetando el perfil de emergencia y la guía protésica de nuestro caso, colocarlo 1 milímetro subcrestal en caso de ser posible a la tabla ósea vestibular, igual, pero siempre con la guía protésica.
para poder entonces realizar un implante que esté protésicamente guiado y que no a futuro vayamos a tener algún tipo de complicaciones. Rellenar el gap con un injerto con una tasa baja de resorción o de sustitución, con la única excepción de que si tuviéramos una tabla ósea vestibular muy gruesa, más de 1.5 milímetros, que como vimos en nuestra tabla prácticamente no hay casos así, un biotipo, un fenotipo muy grueso y un gap que sea muy pequeñito, entonces el beneficio del injerto sería mínimo. Fuera de esto, siempre hay que realizar el manejo adecuado de nuestro gap con un injerto óseo y, de ser posible, también con un injerto de tejido blando. Una vez colocado el implante, el injerto de tejido conectivo, como vemos aquí en la imagen, puede ser tunelizado en vestibular, si es que no levantamos el colgajo, y si sí lo levantamos, bueno, sería fácil la colocación. Y esto es especialmente importante en biotipos delgados, en pacientes con una línea de la sonrisa alta y en aquellas pacientes con una alta demanda estética. Si llegáramos a lograr tener una buena estabilidad primaria, podríamos llegar a pensar en colocar una restauración provisional en el cual, cuando sea un implante unitario, la impresión se va a realizar a nivel del implante, y cuando sea, por ejemplo, casos de restauraciones de arcada parcial o arcada completa, vamos a tomar impresiones a nivel de los soportes protésicos o multi-units, por ejemplo. La cabeza del soporte protésico deberá de estar por lo menos 1 milímetro coronal a la cresta ósea vestibular, tomando en cuenta que vamos a tener cierta recesión después de la cicatrización de nuestro paciente, y las restauraciones provisionales pueden ser elaboradas en base a nuestra planeación en la tomografía y nuestra guía quirúrgica, o también pueden ser realizadas al momento por si hubo algún tipo de modificación transoperatoria. Cuando hagamos este procedimiento de colocación inmediata y provisionalización, debemos de evitar contactos oclusales fuertes, pero más importantemente, evitar cualquier tipo de contacto oclusal para que pueda cicatrizar libre de función. Los soportes protésicos y provisionales siempre deberán de ser respetuosos de los tejidos duros y blandos proximales, y el uso del concepto de cambio de plataforma, como podemos ver aquí, sabemos con la bibliografía que es de un gran beneficio clínico para nuestro paciente y para nuestra manipulación de los tejidos. Entonces, siempre que se pueda hacer, debemos de tratar de fomentar este cambio de plataforma. Y, como les había mencionado también, dar una profilaxis antibiótica y posoperatoria de nuestro paciente de 5 a 7 días. Ahora, siempre puede haber complicaciones, como podemos alcanzar a ver en estos casos, en los cuales pueden decidir hacer un procedimiento quirúrgico que no sea el adecuado y que posteriormente tenga que ser modificado. Entonces, por ejemplo, en este caso, los implantes tienen que ser removidos, tenemos que realizar un aumento de reborde, una mejora en los tejidos blandos y posteriormente volver a colocar los implantes. Entonces, siempre la selección adecuada del caso y trabajar mucho en la parte del diagnóstico va a prevenir que tengamos menos tasa de complicaciones. Entonces, este artículo en el cual les había mencionado la parte del costo, también toca la parte de las complicaciones. Y en las complicaciones asociadas con las preservaciones del alveolo, nos menciona que durante las primeras 2 semanas, la complicación o el evento adverso más fácil de encontrar va a ser que tengamos una infección, que tengamos una exfoliación o exposición o perforación prematura de la membrana, ya sea una membrana reabsorbible o no absorbible. La pérdida o extravasación de las partículas de nuestro injerto óseo. En algunas ocasiones podemos escuchar que nuestros pacientes dicen, se me salieron unos granitos del injerto. 5, 10, 15 granitos que se puedan llegar a salir del injerto realmente no es algo importante, puede llegar a pasar. Pero si de plano se sale todo el injerto óseo, pues se abrió la herida y eso sí conlleva una complicación. Y la dehiscencia de la herida también la podemos llegar a ver. Después de las 2 semanas iniciales, las complicaciones que podemos llegar a presentar es, por ejemplo, un sangrado, una ulceración de la mucosa que persiste, una pérdida del grosor o la anchura del tejido queratinizado y una recesión incrementada en la profundidad de los sitios adyacentes, que puede conllevar, bueno, más bien que puede ser ocasionado por la técnica quirúrgica también. Si no tuvimos suficiente cuidado, si laceramos a los tejidos, esto puede ser una posible complicación. Y posteriormente a la colocación de los implantes, como les mencioné en la pequeña imagen de un principio, podemos llegar a tener también complicaciones como es
una cantidad grande de material que no se haya integrado perfectamente en la reentrada quirúrgica, que esté como aguadito o no bien integrado. Una falta de estabilidad primaria por un sustrato óseo que esté como demasiado suavecito. Que se necesite un aumento óseo adicional requerido al momento de la colocación del implante, un aumento óseo requerido previo a la colocación del implante o de plano un fracaso en la osseointegración. Entonces, en conclusión, porque también ya estoy ocupando un poquito más de su tiempo, lo que le queremos transmitir es que los procedimientos de extracción y preservación del alveolo son procedimientos que debemos de realizar rutinariamente, posteriormente después de haber realizado una extracción dental, para poder posteriormente pensar en hacer una colocación del implante. No vamos a lograr completamente reducir la tasa de resorción que sabemos por todos los fundamentos biológicos que ocurren que vamos a tener, pero el chiste es compensarla lo más que se pueda. Siempre que podamos utilizar un biomaterial, un injerto óseo, vamos a tener un buen resultado, pero algo que es de vital importancia es la membrana. Y seleccionar una buena membrana que tenga versatilidad, que no sea fácil y que cumpla con su propósito, va a ser también de vital importancia. Por eso es que confiamos en Creos y hemos visto tanto en la clínica como en nuestras imágenes tomográficas del seguimiento de nuestros pacientes, cómo esta membrana cumple con las funciones que nosotros estamos buscando al realizar este procedimiento, que es rutinario que lo realicemos en la clínica, ya sea por alguna fractura, que ahora es como muy común, y en la pandemia también se vio que era muy común, por alguna enfermedad periodontal o por alguna otra situación en la cual necesitamos realizar una extracción y preservación del alveolo. Nuevamente, esta parte que no me canso de decirles, un diagnóstico lo más completo posible va a conllevar a resultados clínicos ideales, obviamente siempre sabiendo cómo interpretar este conocimiento y estas herramientas de diagnóstico que vamos a tener. Y siempre, de igual forma, realizar un diagnóstico, un plan de tratamiento, una secuencia, realizar la cirugía con buena experiencia, buen juicio clínico, invertir en unos buenos biomateriales, como lo vimos en la plática, seleccionar una técnica quirúrgica adecuada, y hay millones de árboles de decisiones si tenemos dudas con respecto a esto. Realizar también una correcta rehabilitación del diente y del paciente, porque al final estamos curando a un paciente, no estamos curando un diente. Y esto se traduce a tener un buen equipo de trabajo en el cual podamos confiar y con el cual podamos tener una buena comunicación. Y tener un buen seguimiento, que esta parte también para nosotros como periodoncistas, pues es de vital importancia. Y nosotros fácilmente vemos a los pacientes de mantenimiento, en el cual debemos hacer un seguimiento clínico, radiográfico, motivacional del paciente en cuanto a higiene, a dejar de fumar, a muchas cosas, y también periodontal. Explicarle al paciente que no es, bueno, pues ya me atendí y en la vida te vuelvo a ver hasta que vuelva a tener un problema, sino que hay fases o niveles de prevención en los cuales pues es importante vernos máximo cada 6 meses para poder tener una buena salud periodontal, y en el caso de tener que realizar algún tratamiento, que sea lo menos invasivo posible. No es lo mismo, por ejemplo, realizar una limpieza a una limpieza y un raspado, a un desbridamiento, a una extracción. Entonces, hay líneas de prevención. Entonces, entre mejor sean nuestras citas y sean más constantes, menos intervenciones negativas vamos a tener en nuestro paciente. No sé si tengan alguna pregunta para que podamos resolver sus dudas ahora. Y muchas gracias por su atención, sobre todo en viernes y a esta hora de la comida. Espero que les haya gustado la plática.